Estoy seguro que nunca te has parado a pensar en el gran poder persuasivo que tienen esos cuadraditos de papel adhesivo de colores chillones a los que llamamos genéricamente posits. Incluso es posible que pienses que te tomo el pelo, que esto que te estoy contando es una auténtica broma. Pero no. En el episodio de hoy vas a descubrir por qué este trocito de papel puede ayudarte a convencer a más personas de las que crees. Esto es, créeme lo que te digo, episodio 65. Bienvenidos y bienvenidas a Créeme lo que te digo, el podcast dedicado al mundo de la persuasión en el que voy a explicarte todo lo que tienes que saber para influir, convencer, inducir o inclinar opiniones a tu favor. ¿Quieres saber cómo ser más convincente? ¿Quieres aprender a debatir y discutir sin generar conflictos? ¿Quieres saber cómo hablar en público como un auténtico profesional? Y además, ¿te gustaría aplicar todo esto en tu vida personal y profesional? Si es así, créeme lo que te digo, es el lugar apropiado. Yo soy Óscar Fernández Orellana y te voy a acompañar en esta aventura en la que conocerás los misterios, técnicas y trucos para llegar a ser un auténtico maestro de la persuasión. ¿Estás listo? ¡Comenzamos! Bienvenido o bienvenida al capítulo 65 de Créeme lo que te digo, el podcast en el que tratamos todas aquellas cuestiones relativas al mundo de la persuasión, el hablar en público y en general, ya lo sabes, a las habilidades comunicativas necesarias para influir e impactar en los demás. Tengo que comenzar preguntándote qué tal estás, qué tal lo llevas. En el momento en el que estoy grabando este episodio llevamos en España 3 días de confinamiento por la alerta del COVID-19, el famosísimo coronavirus. Un confinamiento que va a ser largo y que va a requerir de todos nosotros no solo un compromiso máximo y nuestra total colaboración para volver a nuestra rutina lo antes posible, sino también grandes dosis de fuerza mental, porque, bueno, no sé tú, pero yo que soy especialmente callejero voy a necesitar de toda la paciencia y fuerza mental que sea capaz de reunir. Pero en fin, habrá que pensar en positivo, proyectarse al futuro y pensar que tarde o temprano este virus pasará y todos podremos volver a nuestra vida normal. Por cierto, ¿has pensado en qué es lo primero que vas a hacer cuando puedas salir a la calle? Yo lo tengo clarísimo. Lo primero que voy a hacer es visitar mi cafetería habitual y volver a mi gimnasio a reunirme con mis compañeros y compañeras de sufrimiento. Y ya ves que en mi caso son cosas absolutamente sencillas las que dan sentido a la vida, pero te aseguro que esa primera taza de café me va a saber auténtica gloria. Otra cosa va a ser la primera serie de sentadillas, que seguro que no me sabe a gloria, pero las voy a disfrutar igualmente. Venga, vamos a dejar en paz al puñetero COVID-19. Vamos a centrarnos en el contenido del episodio de hoy, que como sabes tiene que ver con persuasión irracional. Concretamente vamos a hablar del poder de persuasión de un POSIT. Sí, has oído bien. El poder de persuasión de un POSIT. Y te prometo que no he tomado nada de alcohol y que no estoy delirando por la fiebre del coronavirus dichoso. Te aseguro que no. En este capítulo vamos a hablar de cómo este trocito de papel tan común en cualquier casa, tan común en cualquier oficina, puede conseguir que las personas colaboren más contigo cuando realizas una petición. Estoy seguro de que el contenido del programa te va a sorprender gratamente, ya lo verás. Pero antes te recuerdo que una pregunta que te hice en el episodio pasado, y es si te gustaría tener a tu disposición un curso online de persuasión, un curso que recoja los elementos fundamentales para convertirte en alguien que realmente domina el arte de convencer. Y en el caso de que tu respuesta sea afirmativa, también te preguntaba acerca de qué horquilla de precios crees que sería oportuno que tuvieses. Ya sabes que tu opinión es muy importante para mí, porque si las personas que decís que sí a este curso constituís un grupo razonablemente numeroso, pues rapidísimamente me pongo a ello de manera inmediata. Así que, por favor, escríbeme a través del cuestionario de contacto que encontrarás en interaccionhumana.es/contacto. Allí me dejas tu opinión, allí me dejas, como te digo, esta horquilla de precios y me pongo en marcha. Venga, espero tu opinión. Ahora sí, venga, vamos con el tema de hoy. Fíjate, imagina estos dos escenarios que te voy a presentar. El primero es que en tu trabajo necesitas que personas de otros departamentos o personas con las cuales tú no tienes una jerarquía directa colaboren en, por ejemplo, un proyecto transversal.
En muchas ocasiones esto es complicado precisamente porque no existe esa obligatoriedad que te da la jerarquía. Así que si no te reconocen como jefe, si no te reconocen como jefa directa, las personas, pues digamos que se pueden hacer más las remolonas. Otro escenario sería el siguiente. Imagina que quieres que alguna persona o que un grupo de personas contesten a una encuesta. Puede ser online o las tradicionales encuestas offline. Bueno, digo tradicionales y ya acostumbran a no ser tan tradicionales. Bueno, sabemos que, y seguramente te ha pasado, que a todos nos cuesta dedicar unos minutos a este tipo de cosas, de contestar encuestas o de realizar un comentario para un podcast, por ejemplo. No sé si sabes a qué me refiero. El caso es que hay una forma relativamente fácil de aumentar el número de personas a las que convences y es dar la sensación de que pides un favor personal y que además estás añadiendo un toque que particularice la petición que realizas. Además, ambas cuestiones combinadas dan un resultado excelente. Por lo tanto, te voy a explicar en qué consiste esta cuestión de pedir un favor y añadir un toque particular y qué tiene que ver un POSIT en todo esto. Fíjate, este resultado excelente de combinar el favor personal y añadir un toque particular a la cuestión lo descubrió Randy Gardner, que es profesor de la Sam Houston State University, cuando se preguntó si un elemento para precisamente particularizar una petición escrita, como puede ser un POSIT, podría lograr un aumento de la respuesta. Así que Gardner lo que hizo fue lo siguiente. Envió una serie de encuestas a 3 grupos diferentes de personas. Al primer grupo de personas les adjuntó junto a la encuesta una carta de presentación y una nota manuscrita en el POSIT pidiéndoles que por favor complementasen la encuesta. Muy sencillo, es decir, pues escribió esta nota a mano en el POSIT y lo enganchó en la carta de presentación. Al segundo grupo de personas les hizo la misma petición, pero incluyendo la petición en el cuerpo de la carta de presentación. Y al tercer grupo de personas, directamente les envió la encuesta y la carta de presentación, pero sin hacer ningún tipo de petición añadida. ¿Cuál pensáis que fue el resultado? Pues mirad, fue el siguiente. El grupo de personas que recibió la petición de forma manuscrita en un POSIT respondió en un 75% de los casos. El segundo grupo, el grupo que recibió la petición en el cuerpo de la carta, contestó en un 48% de los casos, mientras que el grupo que no recibió ningún tipo de petición respondió en un 36% de los casos. Yo creo que es significativo, ¿verdad? Es decir, ¿qué ha pasado aquí? ¿Realmente los POSIT son mágicos? ¿Realmente tienen un influjo mágico en la gente? Bueno, pues eso es lo que Gardner quiso averiguar, para lo cual volvió a diseñar un experimento en el que, lógicamente, volvió a generar 3 grupos de estudio. Además, esto es bastante típico en cualquier tipo de experimento social, generar estos 3 grupos. Al primer grupo le envió una encuesta con un POSIT manuscrito, al segundo grupo la encuesta con el mismo adhesivo pero en blanco, sin escribir absolutamente nada, y al tercer grupo la encuesta sin nada más. Si el motivo por el cual las personas respondían más era porque el POSIT era tan llamativo que generaba atención en los receptores de las encuestas, y esta atención precisamente provocaba que respondiesen, no debería haber diferencias entre el grupo 1, es decir, entre el grupo que llevaba el POSIT manuscrito, y el grupo 2, el grupo en el que solo tenía el POSIT enganchado y ya está. Así que, ¿qué piensas que fue el resultado? ¿Cuál piensa que fue el resultado? Te lo cuento. Mira, fíjate, el resultado fue el siguiente. El grupo que recibió la nota manuscrita respondió en un porcentaje del 69%. El grupo que recibió la nota en blanco respondió en un porcentaje del 43% y el grupo que no recibió ninguna nota respondió en un porcentaje del 34%. Así que, ¿cuál es la explicación? Pues en realidad que la razón en el aumento de la respuesta no está obviamente en el POSIT en sí, sino en el hecho de que el receptor reconoce un esfuerzo por parte de quien envía la encuesta al tomarse la molestia de escribir una nota personalizada. Ese, toque personal, esa deferencia hacia el receptor de la petición hace que no solo eso respondiesen en mayor número, sino que además las respuestas fueron más amplias y de más valor con relación a las preguntas que se formulaban. Fíjate, en el capítulo 23 del podcast os hablé de las leyes de la persuasión de Cialdini
Y en el capítulo 27, os hablé específicamente de la ley de la reciprocidad. Os recuerdo brevemente en qué consiste esta ley. La reciprocidad o la ley de la reciprocidad es aquella tendencia que tenemos las personas a devolver un favor o una petición si sentimos que de alguna forma estamos en deuda con la persona que nos la pide. ¿Qué ha pasado en el caso del experimento que os he comentado? Pues fácil, que los receptores de la encuesta con un post-it manuscrito se sintieron en la necesidad de devolver el favor realizado por Gartner al escribir de su puño y letra las notas. Por eso se dio ese aumento significativo de las respuestas con relación a los otros grupos. Los grupos que recibieron la petición dentro del cuerpo de la carta entendieron que era una petición estándar, era una petición automatizada y que por lo tanto no se sintieron que se los trataba de una forma personal. Se sintieron parte de un mailing general y por lo tanto esa particularización no fue tal para este tipo de grupos. Por otro lado, hace unos minutos me refería a la idea de que pedir un favor personal como herramienta de persuasión es algo que también está contenido en el experimento de Gartner. En realidad hay ciertas investigaciones que demuestran que el hecho de pedir un favor personal a alguien hace que, curiosamente, te vuelvas más persuasivo para ella. Y puede parecer algo paradójico, pero en realidad no lo es, porque uno de los elementos del ethos, del que también he hablado en otros muchos programas del podcast, es precisamente demostrar autenticidad. Y el hecho de mostrarse tan honesto, en cierta manera, tan vulnerable al solicitar ayuda, hace que las demás personas nos vean como alguien en los que realmente se puede confiar. Por cierto, que estos efectos de solicitar ayuda y de mostrarnos en cierta forma vulnerables y auténticos es una grandísima lección para toda aquella persona que quiera convertirse en líder de sus equipos. A lo mejor, de hecho, algún día podemos hablar de esto en algún capítulo del podcast. Volviendo a nuestras peticiones a conocidos. Estudios posteriores a los de Gartner han descubierto que cuando pides tareas sencillas, acostumbra a bastar con una petición formal en un post-it. Pero cuando lo que vas a pedir requiere de cierta complejidad o es algo costoso o algo comprometido, necesitas hacer algo más que anotar la petición en una nota. Te va a funcionar mucho mejor si además de eso la encabezas con el nombre de pila de la persona a la que te diriges y si pones tu nombre al final del escrito. Insisto en que esto te va a desencadenar un número mayor de respuestas en las peticiones. Ahora bien, si estás pensando que los POSIT son la panacea, si estás a punto de salir corriendo a comprar 4 o 5 kilos de papel adhesivos, tengo que decirte algo. Esta técnica suele ser muy eficaz cuando el emisor y el receptor de la nota ya se conocen, ya hay una relación entre esas personas. Cuando no es así, digamos que la efectividad, es más relativa. Por eso, uno de los escenarios que te proponía al inicio del capítulo era el de liderar un equipo transversal, porque en muchas ocasiones, a pesar de que tú no tengas liderazgo directo o funcional sobre estas personas, o jerárquico sobre estas personas, más o menos ya se pueden ir conociendo, con lo cual ahí va a funcionar bastante bien este tipo de técnica con el POSIT. Por otro lado, en los últimos tiempos se han desarrollado muchas herramientas de marketing online o de inbound marketing que de alguna forma automatizan la personalización de los mails. Sí, ya sé que eso de automatizar una personalización es un oxímoron, son términos contradictorios, pero lo que se intenta es que el receptor de los mails sienta que nos hemos tomado la molestia de escribirle a él o a ella particularmente, precisamente por todo esto que hemos venido tratando en el capítulo del podcast. La verdad es que yo no tengo datos para ver la efectividad de la jugada, sin embargo entiendo que si bien en un principio la medida podía funcionar, ahora que más o menos todos sabemos que en realidad no existe tal personalización, me temo que ya no es tan efectiva. De todas maneras, si alguien tiene datos al respecto y los quiere compartir o me los quiere enviar para que los conozca, sería fantástico. Sin embargo, un contexto en el que la personalización sí que funciona es cuando quieres, por ejemplo, aumentar el número de personas que aceptan una petición de contacto en LinkedIn o cuando pides una recomendación. En esos casos sí que el número de personas que responden es sustancialmente mayor. Por tanto, y para cerrar el tema de hoy, piensa en cómo puedes personalizar una petición la próxima vez que tengas que pedirle algo a un compañero o a una compañera de trabajo.
Esto es Abrir y Consumir. Vamos con el Abrir y Consumir de hoy, vamos con las ideas y trucos de inmediata aplicación. Bueno, al hilo de lo que hemos comentado en el programa de hoy, te propongo un experimento muy sencillo y es que le pidas algo a alguien conocido. Puede ser tu pareja, puede ser tu compañero de trabajo, tu compañero de piso, tus padres, tu vecino, tu vecina, da igual mientras sea alguien conocido y mientras la petición sea relativamente sencilla. Por ejemplo, si eres tú quien se encarga habitualmente de realizar la tarea de, la cena, por ejemplo, pídele a tu pareja que hoy se encargue ella y hazlo escribiendo una nota manuscrita en un post-it y enganchándolo en un sitio visible, por ejemplo, el espejo del cuarto de baño o la nevera. A ver qué resultados te da, y ya sabes, pruébalo y me cuentas qué tal te ha ido. Y ahora sí, esto es todo por esta semana, espero que te haya gustado y sobre todo que te haya resultado útil. Por cierto, piénsatelo del curso y por favor, aunque no te lo pida con un post-it personalizado, cuéntame si estás interesado o interesada en él. Por mi parte, te doy las gracias una vez más por estar ahí del otro lado, por tu valoración 5 estrellas en iTunes y por tus comentarios en iVoox, Spotify, Spreaker, Google Podcast, YouTube, Lecton o en la plataforma desde la que me escuches. En 15 días más, créeme lo que te digo, será el episodio 66. Hasta entonces, a los más de 1000 amigos y amigas que estáis al otro lado, cuidaos mucho, protegeos bien del maldito bichito y poned todo de vuestra parte para que esto pase cuanto antes y podamos volver a nuestra vida normal. La solución está en nosotros, solo nosotros podemos vencer al COVID-19. Cuidaos mucho. Hasta luego, persuasores.